La capacidad de comunicación es un tema de gran relevancia actualmente en este nuevo encuentro entre el médico y su paciente, ya sea desde el diseño de sus conversaciones, el uso de su vocabulario, el respeto a su profesión y también en la tolerancia en la escucha activa para aquel que en ese momento se encuentra frente a él. Es un tema de gran relevancia y trascendencia en la actualidad, ya que a diferencia de otros tiempos donde el médico prácticamente ejercía un poder absoluto sobre su paciente y sobre el contexto social a través del cual desempeñaba su profesión, actualmente las cosas han cambiado. Y la globalización, la superespecialización, la figura casi perdida del médico de cabecera, la burocratización en el momento de ejercer la medicina, sin duda alguna hoy nos llevan a contemplar y a tener un nuevo enfoque en el encuentro entre el médico con su paciente. Ahora desde un punto de vista de la metabiomedicina. Y es así entonces que un protagonista fundamental dentro de este nuevo encuentro y ejercicio de nuestra profesión es sin duda el saber conversar. Los invito entonces a que nos sumerjamos en las profundidades y los secretos de un maravilloso mundo que hoy día es imperiosa la necesidad de esta transición y evolución de un concepto prácticamente obsoleto dentro de la medicina llamado interrogatorio, ahora a la evolución y aplicación imperiosa del arte de la conversación clínica. Bienvenidos. De manera general, una conversación es la forma principal que tiene un ser humano para percibir lo que ocurre a su alrededor y establecer relaciones con los demás. Es decir, el lenguaje se convierte en el vehículo por medio del cual las personas podemos entender una realidad. Y no lo entendemos exclusivamente por medio de la percepción de nuestros canales de comunicación, ya sean verbales o no verbales, sino por medio de los significados y significantes de las palabras que utilizamos cuando nos relacionamos con nuestro entorno y con todo lo que nos rodea. Pero no solamente los canales de comunicación nos dan ese significado y esos significantes en nuestro entorno, sino que nos permiten estar dentro del mundo a partir de lo que decimos o de lo que escuchamos. Entonces, dada esta significación social de gran trascendencia humana, la conversación hoy adquiere una connotación que permite vincular nuevamente al médico con su paciente y viceversa, al paciente con su médico. Pero ahora desde una perspectiva mucho más fresca, más constructiva y más renovadora. Tomemos como uno de muchos ejemplos las conversaciones a finales del siglo XIX en Alemania, las cuales tuvieron un significado muy especial, a tal grado que los filósofos las denominaron como una forma de apreciar el lenguaje de diferente manera. Y de esta nueva interpretación de la conversación le llamaron el giro lingüístico. El giro lingüístico vino a dar entonces un significado diferente al concepto de lenguaje. Antes el concepto era entendido o conocido solamente como descriptivo de la realidad. A partir del giro lingüístico, finales del siglo XIX, lo que nosotros entendemos hoy es que el lenguaje es acción. Esto es, digamos lo que digamos a otra persona, siempre habrá un impacto directamente en ella. De tal forma que una simple palabra se convierte en acción, ya sea desde un simple saludo, o al emitir un diagnóstico, o al establecer una relación más profunda con un paciente. En ese momento se está generando una relación dinámica que genera acciones y formas diferentes de ser. Todo esto entonces conlleva a la integración de la identidad de quienes estamos participando en esa relación o a través de esa conversación. Desde esta perspectiva, el lenguaje tiene entonces un poder que se denomina en el mundo de la filosofía del lenguaje poder mágico, es decir, un poder transformador. No solamente transformamos la persona que habla, sino también se transforma la persona que escucha.
Es decir, lo que nosotros podemos hacer al hablar, al elegir una estructura semántica, hace que se generen entornos y condiciones que, si nosotros lo hacemos de una manera inteligente, sensible, intencional y consciente, entonces podemos hacer que esas palabras tomen poder. Y a través de ese mismo poder, nosotros podemos generar una nueva realidad, es decir, una realidad diferente a través de ese contexto en el que estamos manifestándonos en nuestra práctica clínica diaria. Desde esta perspectiva, hay una premisa para entender entonces el verdadero impacto del lenguaje dentro de la conversación clínica, y es que el lenguaje genera realidades, es decir, la forma en cómo nosotros o nuestro paciente percibe una realidad solo es una interpretación del lenguaje que nosotros mismos estamos utilizando. Y entonces, el lenguaje desde esta perspectiva es solo una interpretación de nuestro pasado, no de nuestro futuro. Pues yo solamente puedo hablar de lo que soy hoy a través de lo que he sido a lo largo de mi vida. Cuando yo utilizo el lenguaje con intenciones claras de modificar una realidad, de modificar una interpretación, de modificar un estado emocional en mi paciente, lo que yo estoy haciendo es utilizar el lenguaje construido de mi pasado y construir un futuro deseable. Es así como hoy debemos de comprender que el lenguaje tiene este tipo de connotaciones generadoras, recursivas, dialécticas y modificadoras de la realidad, desde un presente para un futuro. Y en ese sentido, el lenguaje, las conversaciones, las estructuras semánticas o el tipo de palabras que utilizamos frente a un paciente modifican tanto a la persona que las dice como a la persona o pacientes que las escuchan. En este sentido, podemos concluir que mis conversaciones clínicas con mis pacientes hacen que se genere un contexto en donde podemos afirmar que las palabras generan lo posible, pero también generan lo imposible. Es decir, si yo utilizo un lenguaje asertivo, puedo generar una realidad posible, pero si utilizo un lenguaje con connotaciones negativas, estaré construyendo un mundo imposible de realizar para mi paciente. Por otra parte, también el lenguaje genera efectividad y eleva el nivel de eficacia de nuestro desempeño como profesionales de la salud. Porque cuando construyo esperanza, cuando construyo fe, cuando construyo un mundo posible en la persona que me escucha, se genera una estructura mental y una cadena de estructuras mentales a favor de esa acción. Y en ese momento, la satisfacción o el sufrimiento en la vida de ese paciente se convierten simplemente en una interpretación de lo que le está aconteciendo, mas no necesariamente significa la realidad de lo que está viviendo. De tal manera que si yo genero en el paciente una forma de satisfacer sus necesidades respecto a la carencia de su salud, o puedo llevarlo a que entienda la diferencia entre el dolor físico y el sufrimiento emocional, mi lenguaje puede generar en ese paciente un mundo diferente para enfrentarse a esa realidad, también de una manera diferente. Es así como podemos observar que el lenguaje da un sentido de vida. Nuestras palabras, la forma en que conversamos con nuestros pacientes, la semántica que utilizamos, vemos cómo puede generar nuevas realidades en los mismos, realidades que pueden ser cualitativamente superiores. Es decir, el lenguaje nos define como personas, define el tipo de médico que queremos ser e incluso también define el reflejo de la persona que en ese momento está frente a nosotros.